Bueno, pues en este video vamos a ver la metodología que hay que seguir para obtener el modelo de un sistema hidráulico. En particular vamos a ver cómo obtener la ecuación diferencial ordinaria de un sistema hidráulico. Y la presentación está organizada primero en echarle un vistazo a las variables y parámetros típicos de un sistema hidráulico, después a las ecuaciones que se utilizan para modelarlo, comenzando con las ecuaciones de elemento y luego las ecuaciones de balance, y finalmente cómo se utilizan todas las ecuaciones para combinarlas inteligentemente y obtener la ecuación diferencial ordinaria deseada. Ok, entonces comenzamos viendo el modelo de un sistema hidráulico. Generalmente consiste pues en un tanque que en realidad es un capacitor hidráulico, y este tanque pues generalmente pues tiene un gasto de entrada y generalmente un gasto de salida, aunque pudiera no tener gasto de salida y tener uno o varios gastos de entrada y también uno o varios gastos de salida. Pero bueno, el sistema básico, el sistema más sencillo, es un gasto de entrada y un gasto de salida. De las variables que podemos medir en el sistema, pues tenemos el área, eh, la altura, la altura de la columna de líquido, la presión atmosférica, la presión en el fondo del tanque, y los parámetros pues van a ser el capacitor hidráulico y la resistencia hidráulica. La resistencia hidráulica pues es la que se opone al flujo de salida, que se debe a la diferencial de presión. El flujo de salida va a tener un sentido y siempre va a ser de donde haya mayor presión a menor presión. Entonces aquí se ve que la P1 es mayor que P0, por eso el flujo va en este sentido. Entonces, repasando, entonces las variables del sistema pues van a ser los dos gastos, tanto el de entrada como el de salida, las dos presiones, la atmosférica y la presión en el fondo del tanque, y la altura del nivel del tanque. Ahora, las variables de interés o las variables de salida del sistema pues son las últimas dos, que son la altura del tanque y la presión en el fondo del mismo. Pero cabe señalar que la altura tiene todavía mayor interés porque resulta que es más barato medir la altura que medir la presión. Entonces, en forma práctica, pues generalmente se mide la altura en lugar de la presión por el costo del sensor para cada una de las dos variables. Pero bueno, vamos a utilizar ambas variables y ahorita vamos a determinar la ecuación diferencial con respecto a la altura y con respecto a la presión en el fondo del tanque. Y como les decía hace rato, los parámetros pues son la capacitancia hidráulica, la resistencia hidráulica y el área de la sección transversal del tanque, que vamos a considerar en este caso por simplicidad pues constante para facilitar el cálculo. Desde aquí, al ver que tenemos un elemento que almacena energía, podemos deducir que este sistema va a tener una ecuación diferencial de primer orden. Ok, veamos. En el caso de los sistemas hidráulicos, las ecuaciones de elemento pues son por cada uno de los elementos. El resistor hidráulico tiene una ecuación que nos dice que la diferencial de presión va a ser igual a la resistencia hidráulica por el gasto. Y esto nos recuerda mucho a la ley de Ohm. Si recuerdan, pues ahí la diferencial de voltaje es igual a la resistencia eléctrica por la corriente. Entonces aquí tenemos una similitud muy grande, donde aquí el flujo de electrones se cambia por el flujo del líquido, que multiplicado por la resistencia eléctrica, o en este caso la hidráulica, pues eso nos da igual a la diferencia de presiones o la diferencia de voltaje. Entonces es muy fácil acordarse de esta ecuación si hacemos el símil con un circuito eléctrico. En el caso del capacitor hidráulico, ahí lo que tenemos es que el cambio instantáneo de la presión en el fondo del tanque siempre va a ser igual al inverso de la capacitancia por el flujo neto, y el flujo neto se define en cualquier tanque como la sumatoria de todos los gastos de entrada menos todos los gastos de salida. En este caso tenemos un solo gasto de entrada y un solo gasto de salida, pero en general podríamos tener mayor cantidad de gastos tanto de entrada como de salida. Esas son las ecuaciones de los elementos hidráulicos, el resistor y el capacitor.
Ahora vayamos a las de balance. Aquí lo que les puedo decir es que, bueno, está basado en dos tipos de balance. El balance de presión, que básicamente es calcular qué presión siente una molécula de líquido que está situada en el fondo del tanque, que es la P1. Pues la presión que va a sentir una molécula ahí va a ser la presión dada por la columna de líquido que tiene encima, que es la presión hidroestática, más la presión de la columna de aire, que es la presión atmosférica. Esto nos da el balance de presión, y hay otro balance que es el balance de masa, que nos dice que pues la masa no puede desaparecer ni crearse de la nada. En el caso del tanque, del sistema hidráulico, pues nos dice que la sumatoria de gastos de entrada menos los de salida, pues va a ser igual a el cambio instantáneo del volumen dentro del tanque. ¿Sale? Y algo que diferencia a los sistemas hidráulicos es que, además de las ecuaciones de elemento y de balance, si queremos escribir la ecuación diferencial ordinaria, el modelo, en función de la altura del tanque, vamos a necesitar de unas ecuaciones llamadas auxiliares, y el propósito de estas ecuaciones es precisamente escribir algunas de las variables en función de la altura. Veamos. La primera ecuación auxiliar pues es la presión hidrostática, que nos permite calcular esta presión en función de la altura multiplicada por la constante gravitacional y la densidad de líquido. Y la otra ecuación auxiliar nos va a permitir escribir el volumen en función pues también de la multiplicación del área por la altura del tanque. Claro que al hacer esto van a aparecer dos parámetros nuevos que no habíamos considerado al inicio, que son la densidad del líquido y la constante gravitacional. Ok. Y ahora sí, vamos a ver cómo se combina inteligentemente para determinar la ecuación diferencial en función de H. Pues de la ecuación 1 despejamos el flujo de salida y lo expresamos en función de la diferencial de presiones. Y luego de la ecuación 5 sustituimos en 3 y llegamos también a expresar la altura como una diferencial de presiones. Y luego lo que hacemos es combinar 8 en 7 y expresar entonces el gasto de salida en función de la variable altura. Noten que aquí las otras literales, que son G, Rho y R sub H, pues son ya parámetros. Entonces ya quedó expresada Q1 en función de la altura del tanque. Después recordar que como nada más tenemos un gasto de entrada y un gasto de salida, pues así se define estas sumatorias, y el flujo neto pues va a ser la resta de Q de T menos Q. Por otro lado tenemos que derivar la ecuación 6, de la que estaba en función del volumen, y sustituir, ya que el volumen es igual a área por H, por la altura, pues va a quedar de esta manera, porque consideramos de nueva cuenta por sencillez que el área del tanque es constante, entonces su derivada pues se considera como una constante y solamente se deriva la altura con respecto al tiempo. Y ahora combinamos todas estas ecuaciones, 10, 11 y 12 en la ecuación 4, y logramos llegar a esta ecuación 13, que ya casi está completa, porque vean, aquí está la entrada, aquí está la salida, y solamente nos estorba el flujo de salida del tanque, que hay que expresar en función de la altura, pero ya lo teníamos en la ecuación 9 y la sustituimos simplemente en la ecuación 13, y ahora sí, ya llegamos a un modelo que solo depende de la salida, que es H en su primer derivada, y de la entrada, que es el Q de T. Lo único que falta es normalizar el modelo, multiplicando toda la ecuación 13 por 1 entre A, y entonces llegamos a esta ecuación 14, que ya es una ecuación diferencial de primer orden, como ya lo habíamos predicho, por tener un solo sistema, un solo elemento que almacena energía, en función de la altura del sistema y de la entrada del sistema. Si queremos hacer ahora lo mismo, pero para la presión en el fondo del tanque, ahí tendremos que partir de la ecuación 2. Noten que para la altura no utilizamos la ecuación 2, pero para la presión sí la necesitamos. Y simplemente, bueno, escribimos, sustituimos lo que es la sumatoria de gastos de entrada y gastos de salida, que ya sabemos que es el flujo de entrada y el gasto de salida. Y utilizamos ahora la ecuación 7 para escribir ahora en función de la diferencial de presiones este gasto de salida, que ya lo teníamos expresado así,
de modo que ahora pues ya queda la presión en el fondo del tanque, está P sub 1, y va a quedar P sub 0, que es la presión atmosférica, y el gasto de entrada. Y normalizamos la ecuación 16 para llegar finalmente al modelo deseado. Noten que este modelo tiene dos entradas, que va a ser el gasto de entrada más la presión atmosférica multiplicada por el inverso de 1 entre resistor hidráulico y capacitor hidráulico. Aunque acuérdense que como la presión atmosférica pues es constante, todo este término va a ser una constante. Así que esta es la peculiaridad que tienen los sistemas hidráulicos, en que van a tener la suma de un término constante del lado derecho de la ecuación. Bueno, y esto pues sería todo. Después veremos un sistema un poquito más complejo.